En 1972 se produjo el primer contacto documentado con una inteligencia procedente del espacio exterior. Se desconoce el lugar exacto del aterrizaje, pero debió ser en algún lugar del convulso Londres de principios de los años 70, probablemente los alrededores del número 23 de Heaton Street. Sin embargo, sí se conoce la fecha exacta en que se presentó de manera oficial a una audiencia planetaria. Desde ese instante su mensaje interestelar comenzó a resonar por todo el planeta. Sus conciertos atraían multitudes fascinadas por sus psicodélicos uniformes espaciales, su peinado y su gestualidad libre y sexual. Nunca se había visto algo así en este planeta. Decía llamarse Ziggy Stardust. ¿De dónde venía este extraterrestre pálido y bisexual que lanzaba un mensaje de paz para la humanidad? El grupo de apóstoles que le acompañaban se hacía llamar las arañas de Marte, pero Ziggy nunca mencionó su planeta de procedencia. ¿Cuál era su hogar entre las estrellas? Pues va a ser un trabajo bastante duro. La cuestión es que a día de hoy las estadísticas que se manejan nos hablan de que aproximadamente, esto tiene sus pequeños matices, pero habrá como un planeta por cada estrella. Hablamos que en nuestra galaxia tenemos entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Es decir, que de los números más conservadores que se manejan es que tenemos aproximadamente unos 100.000 millones de planetas. Y eso es como poco, números conservadores. Claro, a pesar de todos estos números, solo conocemos a día de hoy un planeta que realmente esté habitado, que es la Tierra. Esto, por un lado, puede parecer un poco decepcionante, solo conocemos un caso, pero es el caso que nos da la prueba de que la vida emerge. Y es, de hecho, en la propia Tierra, la vida está en todas partes. Tenemos incluso los extremófilos dentro de la Tierra, que en los entornos más difíciles que podemos encontrar, ahí la vida también surge, se arraiga y florece. Pero ahí está el gran reto que tenemos en las próximas décadas delante nuestra, ¿no? Tenemos el reto de decir ¿es la Tierra una rareza cósmica, algo que ha surgido solo una vez y ya está? O por el contrario, como digo, es una consecuencia y al final los planetas, o digamos la vida, tiende a abrirse paso, como suele decirse, y florece allí donde puede. El primer rinconcito que pueda, clac, se ancla y florece y da lugar a una biosfera, a un entorno habitable. Infinidad de planetas en el cosmos. Pues no ayuda mucho, la verdad. Bueno, actuemos científicamente. ¿Qué sabemos de Ziggy? Tenemos contundentes pruebas de que Ziggy estaba perfectamente adaptado a la vida en la Tierra. Cargadito, ¿eh? Respiraba perfectamente los cargados ambientes del Londres de los 70. Por su extrema delgadez no debía necesitar mucho alimento. Eso sí, tenemos pruebas fehacientes de su amor por la bebida y por otras sustancias. Aquí nos tenemos que parar un poco a pensar qué es lo que hace habitable la Tierra y al final es siempre como medimos las cosas. En la Tierra, para nosotros, necesitamos agua líquida en una superficie y una atmósfera que regule la temperatura del planeta. Esos son los dos grandes factores. Agua líquida. Bueno, pues busquemos agua líquida y una atmósfera similar a la de la Tierra. Y ya que las arañas se autonombraban de Marte, pues quizás ese sea un buen sitio para empezar. Al fin y al cabo, el planeta rojo ha sido siempre el planeta más poblado por la cultura pop. Es poco probable que encontremos a Ziggy o cualquier otra forma de vida extraterrestre actualmente en la superficie de Marte. Es verdad que de todos los ambientes que conocemos en el sistema solar, quizás el que más se parece a la Tierra, pero aún así las condiciones son muy desfavorables para la vida. Sobre todo porque Marte tiene una atmósfera muy tenue, 100 veces más fina que la atmósfera de la Tierra, y esto tiene varias consecuencias, varias implicaciones. Una de ellas es que la presión no es suficiente para que haya agua líquida.
Otra consecuencia es que al ser tan fina filtra muy poca de la radiación solar ultravioleta que viene del Sol y de los rayos cósmicos que llegan casi sin ningún obstáculo a la superficie del planeta y son muy perjudiciales para el desarrollo de la vida. Si tuviéramos que buscar a Siggy o a cualquier otra forma de vida extraterrestre en Marte, el lugar sería buscar debajo de la superficie. Las capas superiores de la corteza ejercen una presión que ya hacen que sea posible la presencia de agua líquida bajo la superficie. Y estas capas de la corteza también nos filtran toda la radiación solar ultravioleta y todos los rayos cósmicos que llegaban a la superficie. Aunque no se prodigaba mucho durante el día, la verdad es que cuesta imaginar a este extraterrestre de piel de purpurina, zapatos de plataforma y unos outfits alucinantes diseñados por Yamamoto viviendo bajo el embarrado suelo marciano. Vamos, no se lo cree ni él. Claro, que a lo mejor Marte no siempre fue como ahora. Tenemos evidencias de que hubo abundante agua líquida corriendo en la superficie de Marte hace 3.000 millones de años, ríos, lagos, posiblemente incluso un océano que cubría gran parte de la superficie. Esto nos indica que para que pudiera haber esa agua líquida tenía que haber una atmósfera más densa y por tanto que filtrara mejor también toda la radiación solar. Así que probablemente hace 3.000 millones de años, coincidiendo con el tiempo además en el que aparecieron los primeros vestigios de vida en la Tierra, las condiciones en Marte fueran bastante más favorables para el desarrollo de la vida. Siggy proclamaba que él no había sido el único, que antes que él nos habían visitado otros. Auténticos marcianos, rompedores, innovadores, llenos de libertad y con un talento descomunal. Una hermosísima invasión cultural procedente del planeta rojo. Ahora bien, ¿qué diablos ocurrió en Marte para semejante éxodo? Efectivamente, en Marte tuvo que haber una transición entre un Marte amigable para la vida al Marte inhóspito que tenemos hoy. Creemos que gran parte de ese agua que había en Marte y gran parte de la atmósfera densa que había han seguido dos caminos. Por un lado, creemos que están secuestrados en la corteza del planeta, formando minerales hidratados, formando lagos o con el CO2 secuestrado en determinados minerales. Y creemos que otra parte simplemente se ha escapado del planeta, de la atracción gravitatoria del planeta, y ha pasado a formar parte del espacio interplanetario, porque Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, tiene una gravedad menor y tiene menos capacidad de retener una atmósfera de la que la tiene la Tierra. ¿Era Siggy un marciano huyendo de su pasado? Pues no lo sabemos. Pero en cualquier caso, en ciencia nunca debemos descartar ninguna opción. ¿Pero qué me han echado aquí, verdad? Otra opción es que Siggy viniera de Venus, aunque yo lo dudo, no lo descartaría, pero consideramos que las condiciones de Venus hoy en día son inhóspitas para la vida como la conocemos en la Tierra. Ya para empezar, en Venus no podíamos respirar oxígeno como lo respiramos en la Tierra, porque su atmósfera está compuesta principalmente por dióxido de carbono, que pues, lo que hace es producir un efecto invernadero descontrolado, con temperatura elevadísima en la superficie, alcanza unos 480 grados centígrados. La presión superficial en Venus es 90 veces más grande que la presión que tenemos en la Tierra. Y si no fuese poco, pues tiene alguna extravagancia Venus. Venus está totalmente cubierto por una densa capa de nubes tóxicas. Además, esta densa capa de nubes gira tan rápidamente, 60 veces más de hecho, que el cuerpo sólido de Venus, y alcanza unos vientos de 360 kilómetros por hora. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren la presencia de microorganismos que flotan en las nubes de Venus, eso son a una altura entre 50 y 60 kilómetros, donde sí la temperatura y la presión son similares a la Tierra. Entonces, quizás Siggy puede venir de las nubes de Venus. Siggy era una diosa del amor, de la creatividad, de la belleza, del erotismo. Pero ahí acaba toda relación con Venus. Una de las preguntas claves que las futuras misiones a Venus, una de ellas es Envision, en el que el Instituto de Astrofísica de Andalucía está participando activamente tanto en el desarrollo científico como en la parte tecnológica, es comprender qué es lo que pasó a Venus durante los miles de millones de años y cómo Venus se convirtió en un planeta tan inhóspito como es hoy en día. De hecho, estudiar la evolución de Venus, un planeta rocoso parecido a la Tierra, nos puede dar pistas de cómo un planeta tipo terrestre
Hoy en día es habitable como la Tierra o dejó de serlo como Venus. Siggy es un mensajero espacial. Según él, aterrizó en la Tierra para anunciarnos un claro mensaje de advertencia. A la humanidad nos quedan 5 años. 5. Siggy, ya te vale, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Danos una pista. Tal vez piensas que nos puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Venus o en Marte. No sabemos si el futuro de la Tierra se parecerá a Marte, se parecerá a Venus o la Tierra seguirá un camino totalmente distinto. Lo que nos muestra el estudio de Marte, de Venus y de sus atmósferas es que el clima de un planeta no es algo inmutable. Se producen cambios que hacen que un planeta que en el pasado pudo albergar condiciones favorables al desarrollo de la vida, hoy sea un infierno para la vida. Esos cambios se pueden producir de forma natural, lo hemos visto en Marte y en Venus, pero es poco inteligente el forzar nosotros cambios que aceleren esa transformación del planeta. Quizás Siggy solo quería advertirnos de algo por lo que él ya había pasado. O tal vez no. Quizás venía de muchísimo más lejos. De las mismísimas estrellas. Pero claro, ¿de cuál? El primer concierto de Las Arañas reunió apenas a unas 60 personas. El último show de la gira congregó a más de 15.000. Vamos, casi como el número de exoplanetas que llevamos descubierto en esta década. Sí, el número de exoplanetas que actualmente conocemos ya ronda los varios miles, en torno a 6.000, donde la gran mayoría de esos 6.000 han sido en los últimos poquitos años, en los últimos 10-5 años. Estamos encontrando un mundo de todas las naturalezas posibles, son totalmente exóticos a ojos nuestros, de nuestra visión conservadora de lo que es el sistema solar, porque estamos encontrando, por ejemplo, planetas como Júpiter calientes, es decir, son planetas como nuestro Júpiter o incluso varias veces más grandes, pero que están orbitando muy pegaditos a la estrella. Estamos encontrando planetas que están orbitando estrellas que, por ejemplo, ya han muerto. Estamos encontrando planetas orbitando estrellas múltiples y tenemos planetas orbitando todas esas estrellas. O sea, estamos encontrando una diversidad increíble. Nuestro interés para encontrar planetas potencialmente habitables radica precisamente en buscarlos en lo que llamamos o hemos definido como zona habitable de las estrellas. ¿Qué es la zona habitable de una estrella? Bueno, pues es aquella en la cual se permitiría la presencia de agua líquida en una superficie planetaria. Planetas en su zona de habitabilidad. La verdad es que no hay nada en las letras de este Mesías cósmico que nos dé una pista sobre su estrella de procedencia. Yo qué sé, algo con lo que podamos acotar. Pero sí en su apariencia, en su extrema palidez. Esa piel está acostumbrada a la luz de una estrella fría, roja. Roja o rojo, como el color de su cabello. Dentro de todos esos planetas potencialmente habitables que estamos encontrando y donde nos estamos centrando ahora, en realidad la mayoría de esos planetas están en torno a un tipo de estrellas, estrellas frías. Y es que el hecho de que sean estrellas pequeñitas hace que las técnicas de detección sean más eficientes para buscar planetas en las zonas habitables. Para eso utilizamos una serie de instrumentos como por ejemplo Cármenes, que es un instrumento que se ha desarrollado aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y que ha dado unos resultados increíbles. El siguiente gran reto al que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas va a ser en la búsqueda de biomarcadores en las atmósferas planetarias. Serían agua, dióxido de carbono, metano, oxígeno. Hay misiones espaciales que van a estar dedicadas a eso, buscar biomarcadores en esos planetas potencialmente habitables que hoy estamos descubriendo. Pero de momento, sin noticias del Krypton de Siggy. Quizás nunca lo descubramos. Y quizás sea mejor así, ¿no? Siggy desapareció. Se evaporó con sus arañas. Devorado por sus fans. O bueno, eso es lo que vaticinaban sus letras. Unas letras que quizás esconden una última pista sobre el origen de este extraterrestre no binario. Dos lunas marcan ahora nuestro objetivo. Son los dos escenarios actuales donde mayor esperanza tenemos puesta desde un punto de vista astrobiológico. Por un lado, Europa, satélite de Júpiter. Por otro lado, Encélado, luna de Saturno. Dos mundos de hielo, pero con evidencias de un océano de agua líquida en su interior e indicios de compuestos orgánicos. Encélado y Europa reúnen los tres ingredientes clave para la búsqueda de vida: agua líquida,
fuentes de energía y compuestos químicos esenciales. Hacia las lunas de Júpiter vuelan ahora las sondas Europa Clipper de NASA y JUICE de la Agencia Espacial Europea. Este no es el último show de la gira. Este es el último show de nuestras vidas. Así anunció Ziggy, ante la sorpresa del público y de los propios músicos que no tenían ni idea, que aquel concierto del 3 de julio de 1973 en el mitiquísimo Hammersmith Odeon de Londres iba a ser el último de sus vidas. Un suicidio público. Después desapareció para siempre. Nunca supimos de dónde vino ni a dónde se fue. Averiguaremos finalmente de dónde vino Ziggy Stardust y yo creo que la gran apuesta científica es que sí existe vida en otros planetas, pero eso hay que demostrarlo y hay un esfuerzo enorme por parte de la comunidad para conseguir responder a esa, que es una de las grandes preguntas de la humanidad. Yo creo que es una de las grandes preguntas que nuestra civilización lleva consigo a lo largo de todos los miles de años que tenemos de historia y yo creo que estamos muy cerquita de poder responderlo. Yo soy agnóstico, es decir, normalmente la pregunta se formula como ¿crees que hay vida en otros lugares? Los científicos no creemos, los científicos nos basamos en evidencias. Con las evidencias que tenemos actualmente no podemos decir si hay vida o no hay vida en otros lugares. Podemos hablar de probabilidades. Yo creo que sí, que los encontraremos, aunque tengamos que esperar unas decenas de años más para que el desarrollo tecnológico sea capaz de detectar esos señales de vida. También hay otra posibilidad, que la vida que estamos buscando, como es la vida parecida a la que conocemos en la Tierra, probablemente en el universo pues, hay vida completamente distinta. O sea, igual el futuro nos reserva sorpresas y la vida fuera de la Tierra es tan diferente que no seamos capaces de reconocerla. Desde el punto de vista científico, la comunidad científica sería un impacto enorme porque habríamos entonces demostrado que la vida no es única en la Tierra, sino que otro segundo génesis ha ocurrido y en este poquito tiempo que llevamos buscando ya hemos encontrado otra vez vida, con lo cual la conclusión inmediata es, vale, la vida siempre que tiene oportunidad aparece, pero por otro lado, si no encontramos nada, siempre quedará la duda de saber si el hecho de que estemos solos es realmente solo una percepción nuestra local y que simplemente que tenemos que ahondar más en poder buscarla. De momento seguimos mirando al cielo, en busca de este extraterrestre libre, más allá del género y de la moda, que nos voló la cabeza aquel verano del 72. Seguramente Ziggy todavía está esperándonos en el cielo. Ah